Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a seguir con el curso de Python, el curso básico de Python. En este video vamos a estar hablando sobre lo que son las listas y tuplas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que son las listas y tuplas en Python. Y vamos a estar haciendo algunos ejercicios para comprender este concepto. Básicamente pues vamos a introducir a aquellos nuevos personas o estudiantes en lo que es en la programación o que están migrando desde algún otro lenguaje al uso de lo que son las listas y tuplas, como también aquellos que lleven un tiempo con Python pero que quieren ampliar el tema y mejorar el código. Para empezar, básicamente podríamos decir que las listas y tuplas son los que en otros lenguajes se llaman vectores o arrays, sin embargo presentan varias diferencias. Por ejemplo, pueden buscar información ustedes aquí donde yo estoy, en la documentación oficial de Python. Esto está disponible en varios idiomas como francés, portugués brasileño, inglés, y bueno, lo podemos colocar en Spanish para obviamente mejor para nosotros tenerlo en nuestro propio idioma. Creo que obviamente en inglés es más completa la documentación porque toda la documentación es en inglés, pero igual ustedes la colocan en español y aquí pueden buscar, se pueden ir al índice, hay una parte que hay un índice ahí y se van al índice en la letra L y aquí buscan, por ejemplo, si van a buscar por listas, entonces buscan aquí por ejemplo con la letra L y es que hay varias documentación sobre lists, que son las listas, y de las tuplas, que es lo que vamos a hablar el día en este video. En cuanto a la aplicación básica, la diferencia básica es que una lista no es lo mismo que una tupla. Ambas son un conjunto ordenado de valores, en donde este último, que serían las tuplas, puede ser cualquier objeto, un número, una cadena, una función, una clase, una instancia, etc. La diferencia es que las listas presentan una serie de funciones adicionales que permiten un amplio manejo de los valores que contienen. Basándonos en esta definición, se puede decir que las listas son dinámicas, mientras que las tuplas son, se puede decir, estáticas. Para crear una lista existen dos formas de hacerlo. La primera es la convencional y la segunda pues no recomiendo utilizarla, pero se vale decir que existe. Básicamente la primera es, por ejemplo, colocamos una variable como por ejemplo la letra A igual, y entre corchete va a ir nuestra lista, se puede decir. Esa es la primera forma que se usa. La segunda forma, que yo no recomiendo pero que se puede decir que existe, es igual. Colocamos una variable que puede ser A o B, digamos, va a ser igual, colocamos la palabra reservada list y entre paréntesis va pues nuestra lista. Pero la opción mejor o más recomendada es la que les dije. La variable, que puede ser A, B o cualquier nombre de una variable, va a ser igual y entre corchetes va a ir nuestra lista. Para eso vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan entender un poco. Al utilizar los corchetes se crea una lista vacía sin valores. Esto puede especificarse durante la creación ingresando dentro de los corchetes y separados por comas. Para eso vamos a hacer un ejercicio en la consola. Aquí tengo la consola, le vamos a decir PY para que inicie Python y vamos a escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso. Por ejemplo, pueden ser asignaturas, por ejemplo, matemáticas, física, química, historia, lengua, entre otras, las que ustedes quieran, y esa van a ser nuestra lista y la muestre, y que después posteriormente la muestre en pantalla. Entonces, lo que le decía yo, para crear una lista lo que ocupamos es básicamente esto: crear una variable que yo les decía. Puede ser por ejemplo A, puede ser B. En este caso la variable o el nombre de la variable se llama subjects, y subjects va a ser igual, aquí le damos un igual y colocamos corchetes. Los corchetes, entre corchetes ya sabemos que va a ir una lista, y después nosotros vamos agregando dentro de los corchetes la lista que nosotros queremos mostrar, entre comillas y separado por comas. En este caso matemáticas, separamos por coma, colocamos física, separamos por comas, colocamos química, separamos por coma, colocamos historia, y así sucesivamente. Le damos enter y ahí pues ya está guardada esa lista en nuestra variable llamada subjects.
y lo que queremos es que nos muestre esa lista por pantalla. Entonces, para que nos muestre esa lista por pantalla es súper sencillo. Ya saben ustedes, la palabra clave para que nos imprime en pantalla es print, y entre paréntesis le decimos subjects y ahí nos muestra la lista, que es matemática, física, química, historia y lengua. Básicamente esa es la función o la forma correcta de hacer una lista. Como les decía, la otra opción, que es obviamente diciendo obviamente un nombre de una variable, va a ser igual a la palabra clave o palabra reservada list, y entre paréntesis pues nuestra lista, pero esa forma yo no la recomiendo. Al utilizar, como les decía, los corchetes, pues se está creando una lista vacía sin valores, pero como les digo, ustedes dentro de los corchetes van a ir especificando durante la creación, ingresando los valores separados por comas. A cada uno de estos valores generalmente se le llama elemento. Nótense, por ejemplo, que no es necesario indicar la cantidad de elementos que tiene o tendrá el objeto. En este caso, la lista cuenta con 4 elementos numéricos. Sin embargo, tanto listas como tuplas pueden contener elementos de distintos tipos, incluso otras listas o tuplas, por ejemplo. Después, eso es en cuanto a listas. Vamos a ver otro par de ejemplos o ejercicios sobre listas para después hablar un poco sobre las tuplas. Vamos a hacer, por ejemplo, un programa ya un poco más grandecito que este primero que creamos, que fue bien básico. Vamos a hacer un programa que almacene las asignaturas de un curso, siempre las mismas que ya teníamos: matemática, física, química, historia y lengua. Que las almacene en una lista, que puede ser subjects, por ejemplo, como la teníamos, y que las muestre por pantalla, pero que nos diga básicamente que no te hemos sacado, en matemáticas, que no te hemos sacado en física, que no te hemos sacado en química, en historia y en lengua, y que me vaya diciendo obviamente la nota que yo he sacado, me lo muestra en pantalla. O sea, me va a preguntar, o le va a preguntar al usuario, mejor dicho, y después va a mostrar en pantalla esa nota que el usuario fue obviamente escribiendo. Entonces, eso se puede hacer con un for, con los bucles for, que ya vimos ese tema en videos anteriores. Por ejemplo, ahí son las mismas, obviamente las mismas. Para hacer el programa ustedes harían los mismos subjects, que son las clases, y pondrían, por ejemplo, scores, que scores viene, bueno, ponemos scores, pero podemos poner notas o calificaciones, como ustedes quieran. Le decimos igual, y entre corchetes dejamos vacío, porque esos valores, digamos que esos valores los va a ingresar el usuario. Entonces, para eso tenemos que hacer un ciclo, un bucle for. Y para eso, vamos a ver, podemos hacer un bucle for, pero tendríamos que preguntarle al usuario qué nota ha sacado. Bien, aquí nos tira error. Vamos a volver a ejecutar este. Vamos a copiar todo el código de un solo mejor. Bien, y por ejemplo la solución para ese problema sería de esta manera. Aquí lo vamos a ver mejor en un editor de texto, en este caso Visual Studio Code. Aquí obviamente con la variable subjects, y aquí creamos la lista que ya la habíamos hecho en el primer ejercicio de las materias. Después hacemos otra lista que se llama, obviamente la variable es scores o notas o calificaciones, va a ser igual, entre corchetes vacío, porque esa lista lo va a ingresar el usuario con las notas. Después hacemos un bucle for, utilizando la variable subject in subjects. Y después decimos score va a ser igual, obviamente porque score aquí arriba lo tenemos vacío, solo tenemos los corchetes abiertos, input, que es algo que el usuario va a ingresar, y al usuario se le va a preguntar qué nota has sacado en, y aquí le agregamos más subject.
y obviamente eso le voy a ir preguntando qué nota ha sacado en, y al concatenarle más subject le va a preguntar primero por matemáticas. Cuando dé enter, ingrese esa nota en matemáticas, le va a preguntar lo mismo por física, le va a preguntar lo mismo por química, le va a preguntar lo mismo por historia y lo mismo por lengua. Después esos valores que ingresa el usuario los va a guardar ahí en la variable scores dentro del corchete que está vacío. Ahí va a ser una lista con las notas que ingresó el usuario. Y después obviamente hacemos siempre un bucle for con, obviamente lo hacemos con for i in range. Recuerden, en el video pasado hablamos un poco sobre el range. Y ahí vamos a ingresar obviamente las materias que son subjects, y vamos a imprimir, por ejemplo, le concatenamos subjects y que va a ser una materia, por ejemplo matemáticas. En matemáticas concatenamos de nuevo has sacado, y aquí le concatenamos nuevamente scores, y que sería la nota de cada materia. Entonces, por ejemplo, el usuario cuando ejecute esta línea, por ejemplo, esta línea 4, aquí le va a preguntar al usuario esto: ¿qué nota has sacado, por ejemplo, en matemáticas? El usuario, digamos que ingresa 6. Aquí le va a preguntar después qué nota has sacado en física, y el usuario ingresa 7, digamos. Después, ¿qué nota has sacado en química? Viene el usuario e ingresa 4. ¿Qué nota ha sacado en historia? El usuario viene e ingresa 6. ¿Qué nota ha sacado en lengua? El usuario ingresa 5. Entonces después este print de la línea 7 me lo empieza a mostrar aquí a partir de la línea 21. Y me muestra, por ejemplo, lo primero, print, que me muestra en pantalla, me va a mostrar primero en. Y entonces aquí va el en, aquí. Después le concateno subjects y que va a ser obviamente subjects es cada uno de estos elementos en la variable subject. Entonces primero me muestra matemática, aquí me va a mostrar física, perdón, aquí química, aquí historia y aquí lengua. Esto es subject. Después le concatenamos has sacado, y en todo, obviamente aquí en todas estas líneas va a mostrar en pantalla sacado, ha sacado, ha sacado y ha sacado. Y después aquí le concatenamos scores, que scores es lo que se almacenó aquí de lo que el usuario ingresó en esta línea cuando se le preguntó en la pantalla qué nota ha sacado. Él dijo que había sacado 6 en matemáticas, entonces aquí me muestra en matemáticas ha sacado 6. Aquí me muestra en física ha sacado 7, en química ha sacado 4, que es lo mismo que el usuario ingresó. Básicamente así funcionaría ese ejercicio, o esa solución sería básicamente eso. Vamos a ver otro ejercicio para tener un poco más claro los conceptos. Y vamos a hacer una lista, un programa que, bueno, vamos a hacer una lista con números, porque el programa se va a tratar de hacer una lista de números del 1 al 10 y que nos muestre por pantalla el orden inverso separado por comas. Entonces ahí ya al darle enter ya se almacena esa lista que está ahí del 1 al 10 entre corchetes en la variable numbers. Y después esto lo hacemos, aquí obviamente combinamos dos temas, lo que es el tema de las listas, que es eso que hicimos ahí hicimos una lista, y estamos al mismo tiempo viendo del tema de los bucles, en el caso de aquí de los bucles for, que eso es un tema que ya vimos como en 2 videos anteriores. Si no han visto los demás videos del curso, les dejo la playlist o el curso completo aquí al final de este video como video recomendado. Ahí se los voy a dejar. Y aquí cuando yo le doy enter, aquí hacemos el bucle for, le digo for i in range del 1 al 11 y le digo que me muestra en pantalla numbers entre corchetes menos i, y eso va a hacer que me los muestre en orden inverso, o sea del 10 al 1, y aquí lo tengo como yo lo ingresé en la lista, está del 1 al 10.
Y aquí le colocamos, recuerden en los ejercicios pasados que hemos visto en otros videos, en igual, entre comillas, coma, para que eso va a hacer que me lo separe por comas. Y ahí me muestra 10, 9, 8, 7, 6 hasta llegar al 1. Entonces creo que el tema de las listas, bueno, con estos 3 ejercicios que hemos hecho, creo que han quedado un poco claros con el tema de las listas. Las listas y las tuplas son muy parecidas, como les decía, pero no son exactamente igual, no son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a hablar un poco sobre las tuplas. Por ejemplo, ya vimos cómo crear una lista, ya hicimos 3 ejercicios y bueno, ya queda un poco claro. Para crear una tupla, al igual que en las listas, hay 2 formas de hacerla. Una puede ser, que es la forma que, bueno, que yo utilizo más, o bueno, que se utiliza en general más, que es la variable, porque puede ser por ejemplo A o B o C o el nombre de la variable que ustedes quieran, igual y entre paréntesis. Y dentro de esos paréntesis debe ir obviamente los elementos que van a conformar la tupla. Y si no, puede ser prácticamente igual, pero se le agrega una palabra. Puede ser el nombre de la variable, que puede ser A, B o cualquier nombre, igual, y escribimos la palabra reservada, palabra clave, tuple, literalmente así como se escucha tuple, entre y después seguido de unos paréntesis. Dentro de los paréntesis van a ir los elementos. Pero vamos a estar trabajando un poco más con la forma de que solo colocamos el nombre de la variable igual y paréntesis, y ahí dentro van a ir los elementos. Como las tuplas son estáticas, deben especificar sus elementos durante la creación. Si se quiere crear una tupla con un único elemento, debe añadir una coma antes de cerrar el paréntesis. Vamos a hacer un ejercicio para que ver si podemos ser un poco más claros y que ustedes puedan entender Vamos a hacer un programa que pida al usuario una palabra y que muestre por pantalla si esa palabra es un palíndromo, por ejemplo. Y bueno, un palíndromo a lo mejor en Latinoamérica no sé, pues básicamente no lo utilizamos mucho, o no se escucha mucho hablar sobre palíndromo, pero sí lo hemos utilizado, obviamente, al igual que en España la gente habla de esto. Un palíndromo es básicamente una palabra o frase que se lee igual en un sentido que en otro. Mejor explicado, es básicamente una palabra que es igual si se lee de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, lo único que tiene que decir el programa es si esa palabra es un palíndromo o no. Entonces vamos a crear esto. De la siguiente manera. Bien. Aquí me dice que introduzca una palabra. Vamos a ingresar una palabra que se supone debería ser un palíndromo. Esta palabra. Esa palabra se almacena en la variable word. Y ahora después de almacenar esa palabra en la variable word, vamos a darle aquí una instrucción que va a decir reversed word igual word. Aquí básicamente la palabra o la variable que se llama reverse word va a ser igual a word, o sea la palabra que ya escribimos arriba, que es en este caso arañara. Ahora
Vamos a ver, ahora aquí se crea una tupla, por ejemplo. Para crear una tupla, ya para que ustedes lo miren, es de la siguiente manera. Como les decía, el nombre de una variable, en este caso word, igual, y aquí, no, en este caso lo vamos a hacer con lista siempre. List y en el caso word, pero podemos hacer, si quisiéramos ahí hacerlo con una tupla, quitamos la palabra list y colocamos tuple, pero lo dejamos con la palabra list por ahora. Lo que tiene que comprobar el programa es eso, que la palabra se lea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y eso, y si se lee igual es un palíndromo, si no se lee igual no es palíndromo. Y para eso también tenemos que hacer un if, obviamente para que confirme si es o no es. Entonces va a confirmar con esas dos últimas líneas que dice reverse word igual list reverse word y reverse word.reverse, y ahí nos va obviamente a mostrar obviamente en una lista la palabra, pues la palabra que escribimos, en este caso arañara, y aquí obviamente ocupamos o necesitamos de un if, que obviamente este if es el que nos va a ayudar a tomar una decisión y es el que nos va a ayudar a mostrar en pantalla si es o no es. Le decimos if, que es si palabra, y ahí estamos utilizando dos signos iguales porque estamos comparando o igualando dos valores. Si palabra, que es la primera, lo primero que hicimos aquí en Word, y esa palabra que introducimos fue arañara. Si palabra es igual, porque cuando usamos dos iguales estamos comparando, es igual a reverse word, que reverse word ya sabemos que esa palabra que ingresamos nos la va a colocar en sentido contrario, y entonces aquí es donde hace, si es igual, tanto en la palabra word, que es la palabra que ingresamos, y la palabra reverse word, que es la palabra que se puso en sentido contrario, si es igual, pues se imprime, ahí está la instrucción print, es un palíndromo. Si no, entonces automáticamente que me imprima no es un palíndromo, porque quiere decir que no es una palabra igual, o sea que no se lee igual. Damos enter y me muestra es un palíndromo, porque obviamente la palabra arañara se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y vamos a ir haciendo un ejercicio, ya el último ejercicio para ir finalizando. Vamos a ir haciendo el último ejercicio de este tema de listas y tuplas. Y este ejercicio, vamos a abrir nuevamente la consola. Este ejercicio básicamente es un programa que almacena en una lista los siguientes precios: 50, 75, 46, 22, 80, 65 y 8. Y que nos va a mostrar por pantalla el menor y el mayor de los precios. Entonces, eso básicamente eso es las dos cosas que va a hacer. Lo que quiero yo es que me muestre en pantalla de toda esa lista de precios, que para eso yo coloco una variable que se llame prices, o precios o valores, como le quieran llamar. Igual, eso va a ser igual, le vamos a asignar un valor a la siguiente lista que está ahí, entre corchetes, que 50, 75, 46, 22, 80, 65 y 8. Esos son precios. Le doy enter y esa lista ya se almacenó en prices. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar min de mínimo igual max de máximo igual prices entre corchetes 0. Le doy enter y voy a hacer uso tanto de bucles, de un bucle for, como de los condicionales if. Entonces, para hacer esto vamos a hacer uso de un if dentro de este bucle for.
Bien, y entonces el resultado que nos mostraría en pantalla, el resultado sería básicamente que el mínimo es 8 y el máximo es 80. Entonces ustedes miran en esta línea 1 de esta lista de prices, el máximo valor ahí, el número más alto es 80 y el mínimo, el valor más pequeño es 8. Entonces obviamente esto lo hace, como les decía, aquí a través del bucle for pricing prices. Después en el if le decimos si price es menor que min, entonces le mostramos min igual price, que en este caso pues lo va a tomar de la lista de prices el valor mínimo, que es 8. El if price mayor a max, que sería 80, y básicamente max igual price. Y después mostramos con la instrucción print el mínimo es, concatenamos str min, que tomaría obviamente el valor de aquí de min, que ya sabemos que sería el valor mínimo, y después abajo igual print el máximo es, concatenamos str max, que sería el valor máximo de esta lista de prices. Entonces por ahora, bueno, ese sería el último ejercicio de este tema de lo que son las listas y las tuplas. Como les decía, pues para asignar valores, una vez creada una lista, nosotros podemos añadir cuantos valores deseemos dentro de las listas, tanto que nosotros lo ingresemos. A veces también se puede quedar la lista vacía solo con los corchetes, porque a veces los valores los ingresaría el usuario cuando nosotros le estamos preguntando un valor. En este ejercicio no es el caso, pero en el ejercicio anterior nosotros preguntamos los valores. Podemos remover también elementos de las listas. El método remove de una lista eliminará el primer elemento que coincida con el valor indicado como argumento. Por ejemplo, esto para nosotros, por ejemplo, puede eliminar un valor. Por ejemplo, ustedes tienen esta lista, por ejemplo, de la variable A, y tienen perro, gato y caballo, y ustedes quieren eliminar un valor de esa lista. Ustedes lo pueden hacer, obviamente con la palabra reservada remove, y lo que hace al colocar la variable .remove y entre paréntesis le mencionamos el valor que queremos eliminar, en este caso gato, y después nosotros queremos ver lo que hay en la variable A, nos muestra solo perro y caballo, porque con la palabra remove eliminamos gato. La función len, por ejemplo, puede o nos permite determinar la cantidad de elementos que contiene una lista o tupla. Por ejemplo, eso lo hemos visto también muy parecido a este método len en JavaScript, por ejemplo. Por ejemplo, aquí la variable A igual los elementos que teníamos de perro, gato y caballo. Ahí ustedes pueden ver que en esa lista hay 3 elementos. Entonces, para que me muestre a mí cuántos elementos hay en una lista, utilizamos esta función llamada len, y entre paréntesis le mencionamos la variable que tiene esa lista, en este caso A. Le damos enter y ahí nos muestra el número 3, porque son 3 elementos los que tiene esa lista. Hay otro tema que se llama slicing. La traducción más adecuada en español de slice como sustantivo sería un pedazo, por ejemplo, o una porción. Eso es una traducción literal. Es como, por ejemplo, cuando vamos a comer pizza o pastel y le preguntan a uno pues, cuántos slices quiere, entonces cuántos pedazos de la pizza. Y entonces en una porción, por ejemplo, de una lista o tupla, como un verbo indicaría, por ejemplo, cortar o recortar. Sin embargo, mantener el término original, que es slicing, ya que así como se presenta en la mayoría de la documentación, y nosotros no nos vamos a enredar. Obviamente, si yo les digo aquí que este tema, por ejemplo, este ejercicio que vamos a ver se llama recortar o algo así,
Ustedes después se van a confundir cuando vayan a ver otro tutorial o la documentación. En la documentación les va a aparecer como slicing. Y para eso, por ejemplo, ustedes tienen lo mismo, una variable A, y ahí tienen una lista. En este caso son lenguajes de programación, C, C++, Python, Perl, PHP y Pascal. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden usar esta función de slicing de la siguiente manera. Y ustedes le colocan, por ejemplo, A2, entre corchetes, perdón, 2.5. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, lo que hace es que solo me va a mostrar, por ejemplo, Python, Perl y PHP. Porque yo le dije 2 primero. Ese 2 significa que me va a borrar los primeros dos elementos, en este caso C y C++. Esos son los dos primeros elementos. Y después coloco 2.5. Y el elemento 5, si ustedes se fijan, el elemento que me va a borrar aquí es este elemento, el elemento 5, que es Pascal. Aquí hay 6 elementos, miran ustedes, pero contando desde 0, como en los lenguajes de programación se cuenta desde 0, el elemento 5 es Pascal, entonces me lo elimina y solo me muestra lo que quedó en medio, Python, Perl y PHP. Así funciona esa función de slicing. Y dentro de las tuplas hay más funciones, por ejemplo la función para buscar elementos. La forma más clara de determinar si un valor se encuentra dentro de una lista o tupla es utilizando la palabra reservada in. Y en cuanto también a la iteración, existen varios métodos para iterar o recorrer elementos de una tupla o lista. En otros lenguajes generalmente se crea una variable numérica que almacena el valor del índice actual, por ejemplo en C. En lenguaje Python, en lenguaje C sería, por ejemplo, ¿dónde se los puedo mostrar? Por ejemplo aquí en Visual Studio Code. Por ejemplo, en cuanto a la iteración, lo que les estaba hablando de la iteración, que les decía que para recorrer los elementos de una tupla o lista, para iterar esos elementos, en C, por ejemplo, se crearía una variable numérica que almacena el valor del índice actual y sería, por ejemplo, un código como este que está aquí. Pero para hacer ese mismo código, ya no en C, sino que en Python, sería de la siguiente manera. Sería así. Y ahí nos mostraría los elementos. Obviamente hace o itera o recorre todos los elementos de una tupla o lista y nos las muestra del 1 al 5 en este caso y nos lo muestra aquí. Básicamente hay mucho más que profundizar, creo, en este tema de lo que es el tema de la lista y de las tuplas. Pero bueno, creo que lo más importante es esto. Entonces espero que el video les haya servido, que haya quedado un poco claro. Si les gustó, regalarme un me gusta, eso me va a ayudar muchísimo. También compartan el video para que otras personas, otros compañeros pues sepan del tema. También suscríbanse al canal si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba nuevos videos, nuevos cursos, nuevas listas de reproducción. También síganme en Facebook, estoy en la descripción del video, ahí está el link de Facebook, es facebook.com/opleca itdesignhnd y nos vemos en un próximo video.